Bueno, la clase de hoy tiene que ver con el marco teórico, ¿sí? Para que ustedes se den una idea, si estuviésemos siguiendo un esquema lineal de una investigación, nosotros partimos primero de una situación problemática, planteamos un problema de investigación, también planteamos el objetivo. ¿Se acuerdan que con esa técnica de si tenemos el problema de investigación, pues podemos pasar al objetivo de una manera muy rápida? Sí. Y después, o una vez que tenemos planteado el problema y los objetivos, podremos comenzar a trabajar con los antecedentes de A mayúscula. ¿Sí? Básicamente los antecedentes de A mayúscula tienen que ver con las investigaciones, es decir, conocimiento científico disponible, que está en relación a nuestro tema y a nuestro problema. ¿Ok? Ahora, ¿sobre qué vamos a hacer esta revisión? Y bueno, en principio sobre el tema en términos generales. Si yo voy a trabajar sobre discapacidad y mujeres, sobre las investigaciones que hablen sobre discapacidad y mujeres. Si voy a trabajar sobre prácticas de la cultura física, investigaciones que hablen sobre esto. Si voy a trabajar sobre el tenis. En fin, hay primero una búsqueda más general. Y después una búsqueda específica. Estos son los antecedentes de A mayúscula, que básicamente es la guía, ¿sí?, que van a tener que hacer ahora de forma optativa. ¿Ok? Donde ustedes tienen que buscar, como ya cada una tiene más o menos planteado su problema y sus objetivos, van a tener que buscar simplemente 2 investigaciones, como antecedentes para poder incluir. Ahora, pasada esta etapa de los antecedentes, generalmente una investigación de grado se trabaja con un número de 5 o 6 antecedentes, de posgrado con más, y se hace más de una metalectura de estas investigaciones a nivel transversal, teórico, etc. Llega el momento de definir nuestro objeto de estudio. Y para ello contamos con el marco teórico. Díganme si están viendo el Power. Sí. ¿Sí? Perfecto. Sí. El marco teórico es el espacio, es el apartado en nuestra investigación donde definimos y delimitamos específicamente aquello que nosotros vamos a investigar. Hay distintas miradas de entre los metodólogos respecto al concepto de marco teórico. La palabra marco, como si imaginamos un cuadro, nos remite a algo estrecho, ¿sí?, que algo lo limita. Entonces, esto es lo que a Borsotti mucho no le gusta respecto a esta palabra, ¿sí? Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que lo que se produce en el marco teórico es una reflexión epistemológica. Si vamos a las clases, a las primeras clases, cuando hablábamos de epistemología, acuérdense que nos referíamos al proceso entre aquello que existe y cómo conocemos eso que existe. Esta es la reflexión central de la epistemología. Por lo tanto, dentro de nuestro marco teórico, esta reflexión epistemológica va a articular la existencia de un fenómeno percibido por ¿quiénes? Por los investigadores Nosotros. e investigadoras, y su definición, porque esto, dependiendo de la definición que nosotros utilicemos, va a condicionar los abordajes que nosotros hagamos sobre nuestro objeto de estudio. Y esto es fundamental. Por ejemplo, ¿podríamos decir que todos pensamos lo mismo respecto a qué es la educación física? Si pensamos algo sencillo, ¿sí? Y les pregunto, ¿qué es la educación física? Y tal vez Eva, porque leyó mucho a Ángela Sestein, me va a decir, y bueno, la educación física es una asignatura escolar.
pero tal vez alguien más vinculado a las prácticas corporales me va a decir, bueno, la educación física son todas aquellas prácticas que se hacen con el cuerpo, dentro o fuera de la escuela, que producen algún tipo de condicionamiento, enseñanza, práctica. Entonces son dos definiciones distintas, ¿sí? Por eso, mientras vamos leyendo sobre nuestro objeto de estudio, las distintas miradas, acuérdense del concepto de monografía de Borsotti de capítulo 1, ¿sí? Acá es donde nosotros estaríamos haciendo una monografía en nuestra investigación, es decir, la exposición sistemática de todo el conocimiento científico disponible respecto a un objeto de estudio, un objeto de conocimiento. A medida que voy sabiendo más de ese objeto, por lo tanto, me voy transformando. Y esta nueva capacidad mía, este nuevo conocimiento, tal vez me permita identificar nuevas aristas en ese objeto de estudio. Por eso hablamos de una transformación recíproca entre el sujeto conocente y el objeto de conocimiento. ¿Sí? Porque a medida que yo sé más, puedo preguntarme más cosas. A ver, bien. Ustedes ahora, ya terminando la carrera de educación física, las preguntas que se pueden hacer no son las mismas que se hacían en primer año. ¿Qué cambió? Si tienen más o menos, miden lo mismo, tienen más o menos el mismo color de pelo más allá de la tintura. ¿Qué fue lo que cambió? Cambió el conocimiento. Y cambió, por lo tanto, su forma de percibir el mundo y de percibir ese objeto de conocimiento que a ustedes les interesa. Entonces, esto, en un modo más pequeño, se da cuando empezamos a construir un marco teórico. Y hablamos de una exposición crítica. Fíjense, acá tenemos esta figura, donde hay dos personas que miran el mismo objeto, y unos dicen, bueno, ¿es un 6 o es un 9? ¿Quién de los dos tiene razón? Los dos. Los dos, exacto. La respuesta más completa, voy a decir, depende de la perspectiva que adopte el sujeto. De donde estén parados. Exactamente. Entonces, por eso hablamos que las ciencias sociales depende mucho de las definiciones teóricas que nosotros tomemos para poder ver si una investigación es sólida o no es sólida. ¿Mm? Bien. Hasta acá, en términos generales, Sautou, que es una metodóloga muy relevante, plantea que el marco teórico es una guía para nuestra investigación, y ya define concretamente algunas cosas. Bueno, saber, es un corpus de conocimiento, de distintos niveles de abstracción, que nos orientan en cuanto a la forma de nuestro objeto de estudio. Y aparecen por primera vez unas palabritas, que lo vamos a ver después en un ejemplo, que tienen que ver con dimensiones y subdimensiones. Es decir, cuando nosotros nos encontramos con un concepto que es complejo, este concepto complejo está compuesto por distintas dimensiones. Sí, bien. Subdimensiones, y llegamos a la última partecita, que son indicadores empíricos. Bien. ¿Qué son los indicadores empíricos? Bueno, la última palabrita, empíricos, haciendo un poquito de flashback a las primeras clases, ¿se acuerdan que habíamos dicho que lo empírico nosotros lo enmarcamos como aquello que es susceptible de ser percibido en la realidad concreta, en la materialidad? Sí, sí. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Estamos diciendo de que las variables tienen dimensiones y que esas dimensiones tienen indicadores. Inclusive, es algo que nosotros muchas veces podemos hacer, y lo hacemos de forma natural, sin saber que estamos hablando de estas variables. Por ejemplo, si yo le digo a Marina, che Marina, anda por favor a observar la clase de Adriana, ¿sí? Y decime cómo enseña ella. Bueno, cuando vuelve Marina, vos Marina, ¿sobre qué me contarías?
y sobre lo que observé de su práctica, su comportamiento, ¿Qué más? cómo llevó a cabo la clase, cuántos alumnos tenía. Bien, eso, por ejemplo, esto de cuántos alumnos tenía, es un indicador empírico, ¿sí? Que vos estás asociando a una dimensión que puede ser la participación de los chicos, y esa participación es una dimensión del proceso de enseñanza, que vendría a ser el concepto central. ¿Se entiende? Entonces vos fíjate Sí. cómo, por ahí bueno, estás en tu cabeza diciendo, bueno, es un indicador empírico, pero cuando uno observa, generalmente percibe o intenta captar indicadores empíricos. Lo que es, por ejemplo, me hubieses contado, por ejemplo, o te hubiese parecido relevante a vos decirme el color de remera que tenía Adriana puesto? No. ¿Por qué no? ¿Y por qué sí te parece que la cantidad de estudiantes era importante? Porque no me parecería relevante cómo ella estaba vestida en esa clase, en sí, a cuántos alumnos tenía que dar la clase. Bien, porque en términos metodológicos sería, porque la vestimenta no es un indicador empírico respecto al proceso de enseñanza. Claro. Eva. A ver si... Sí. Bueno, con respecto a lo de la ropa, a mí me pasó estar dando una clase que cuando termino el profesor a cargo, no el profesor digamos, a cargo de la clase, ¿no? Sino mi profesor me dijo que la clase estuvo muy buena, me felicitó, me dio un par de pautas, pero me dijo que la próxima vez me fije cómo voy vestida, porque yo había ido con jean en vez de ir más cómoda. O sea, ¿eso qué vendría a ser? Bueno, Porque desde él su sí se fijó mirada, lo en que mi yo te voy a preguntar vestimenta. es, ¿la vestimenta te impidió realizar algo? No, Entonces no hay motivo por lo cual se debería hacer esa observación. Tiene que ver con una Claro. construcción más identitaria de cómo él percibe esto de, Al bueno, no profesor, solamente sí. tengo que enseñar bien, sino disfrazarme de. Mm, claro. O sea, un claro. montón de veces, por ejemplo, yo estaba en otras circunstancias, vestido de jean y camisa, y me dice, bueno, pero este no es profe, porque simplemente no tenés como la vestimenta. Ahora, claramente la vestimenta no es un indicador del proceso de enseñanza. No hay ningún, pero no porque lo diga Nacho, sino porque no hay ningún teórico, pedagogo, que hable sobre la vestimenta como un factor que influye en el proceso de enseñanza. ¿Sí? Ajá. Salvo que haya Bien. una normativa escolar. Eso es otra cosa, pero no en términos teóricos. Ah, listo. ¿Sí? Ok. Bien. Profe, una pregunta. En relación Sí. acá a los indicadores empíricos, cuando los Ahora estabas ahora lo vamos a nombrando, ver en detalle a los indicadores. Acá lo estoy bueno, cuando presentando recién. los estabas nombrando, yo recordé a los indicadores de avance que hay en el diseño curricular. Bueno, pero acá lo que tenés que pensar en realidad son indicadores empíricos. Es una definición que se aplica a todos los conceptos. Es decir, todos los conceptos Bien, que pueden llegar a tener indicadores empíricos. Algunos no, pero es un concepto general, no es perfecto. solamente exclusivo del proceso de enseñanza. ¿Sí? Por ejemplo, Bien, el claro. acceso a la práctica de la cultura física tiene indicadores empíricos, que es la cantidad de personas que ingresan, la cantidad de personas que salen. Ah, bien, bien. ¿Sí? Por eso, Sí, cuando sí. hablo de indicadores empíricos, estamos hablando de aquella porción en la realidad concreta que produce una modificación, o sea, que es una mini variable, ponerse una constante, y que forma parte del concepto que a mí me interesa ver. Bien, y en relación a las variables, no sé si lo vas a tomar o no, cuando leía la nota de las variables que nos mandaste, me acuerdo quién es el autor ahora, o la autora, hablaba sobre efecto-consecuencia y hablaba sobre la determinación de una variable y de otra, cómo Sí, influían. nosotros en ciencias Ya sociales, vino. vos fíjate ahí cómo él Sí, plantea está que bien. no hay precisamente una determinación absoluta de una variable Sí, sobre las otras, lo que hablamos es siempre en términos de probabilidades. bien. ¿Sí? Por ejemplo,
sabemos que un contexto familiar violento dificulta los aprendizajes, pero eso no significa que todas las personas que pasaron por contextos de violencia familiar hayan tenido problemas de aprendizaje. ¿Sí? Sí. Acá encontramos una relación interesante que se da entre el problema y el objetivo, el marco teórico y el abordaje metodológico. ¿Por qué? Bueno, porque este problema y los objetivos, que van a ser definidos, o sea, que tienen un concepto, van a ser definidos dentro del marco teórico. Y dependiendo de lo que nosotros entendamos por esa variable, es si vamos a elegir, por ejemplo, un abordaje mixto, cuantitativo o cualitativo. ¿De qué dependía el abordaje metodológico? De la naturaleza del problema de investigación. ¿De acuerdo? Que no hay métodos buenos o malos, sino hay métodos más eficientes o menos eficientes. Sí. Entonces, si nosotros dijimos que el abordaje metodológico depende de la naturaleza de nuestro objeto de estudio, ¿cuál es el lugar donde se define la naturaleza de nuestro objeto de estudio? En el marco teórico. Por eso es tan importante el marco teórico. En una definición que también nos trae Sautou, dice, bueno, que la teoría es el conjunto de proposiciones lógicamente interrelacionadas que se usan para explicar algunos fenómenos. Entonces, cuando hacemos una definición, tenemos que optar por una mirada teórica. Nosotros, por ejemplo, si trabajamos sobre enseñanza, imagínense que no hay un autor que hable solo sobre la enseñanza. ¿Sí? Hay cientos. Bueno, ¿cuáles vas a tomar? Y fíjense cómo una definición del proceso de enseñanza desde una mirada más tradicional implica una relación asimétrica entre el profesor y los estudiantes, ¿no? Una disposición espacial distinta, unos tipos de comunicación distintas. Sin embargo, si tomamos una definición freiriana, cambia rotundamente la naturaleza de este fenómeno. O si tomamos una definición escolanovista sobre la enseñanza, donde el centro y el sujeto ya no es el más relevante, no es el docente, sino el niño. ¿Sí? Esperen que tengo que sacar a mi gato de acá. Dale, mijito, vamos. Chao. Bien. Acá tenemos, este aporte es de Sautou, no lo voy a trabajar en términos teóricos en el aula, pero sí me parecía importante aclarar estas cuestiones. Tenemos como distintos niveles de interpretación y esquemas que permiten comprender la realidad. Las proposiciones más complejas son aquellas ideas paradigmáticas, que es básicamente acerca de cómo es el mundo y cómo se conoce. Acá vendría a ser las reflexiones más filosóficas, respecto a lo ontológico, lo nociológico. Por ejemplo, voy a dar solamente un ejemplo. Dentro de una perspectiva dialéctica, que es una perspectiva filosófica, uno comprende, por ejemplo, la naturaleza de las cosas de una determinada manera. Ahora, esa perspectiva filosófica puede ser expresada en teorías que intentan explicar cómo funciona la realidad en términos generales, la realidad social, ¿sí? No estamos hablando acá de plantas ni nada, estamos hablando de procesos sociales. Entonces, por ejemplo, dentro de un paradigma, vamos a llamarlo crítico, podemos encontrar distintas teorías generales. Por ejemplo, la teoría de Bourdieu, donde explica cómo la sociedad, a través de distintas herramientas y reproducciones, sigue estableciendo
o garantizando la misma estructura social a través de, por ejemplo, la educación, etcétera, etcétera. ¿Mm? Y después pasamos a teorías sustantivas, que son las teorías específicas del campo del problema de investigación. ¿Mm? Entonces, siempre vamos teniendo distintos niveles. Por ejemplo, otro ejemplo podría ser con una perspectiva marxista dentro de la educación física. ¿Sí? En términos del paradigma, como idea filosófica, podemos tener el marxismo o el materialismo dialéctico. En las teorías generales podríamos llegar a tener respecto a la enseñanza o a la educación, podemos tener a Freire, que se reivindica como marxista, y dentro de la educación física, Walter Brach, que es un brasilero que escribe sobre una educación física marxista. Digo, para que vean que hay como concatenaciones, ¿sí?, entre las posiciones filosóficas, teorías que explican la sociedad y lo que sucede en nuestro campo particular. Profe, las estamos viendo esas. Las estamos viendo todas esas, en teoría ahora. Ah, genial. Lo que es interesante que tengan que tener en cuenta es de no tener, vos sos libre de optar por la que vos quieras. ¿Sí? Ahora, lo que tenés que tener en cuenta es de no tener inconsistencias teóricas. ¿Sí? Por ejemplo, si vos vas a plantear una concepción de la sociedad positivista, ¿sí?, y después como teoría general no podés usar a Foucault. ¿Sí? Porque hay una contradicción epistemológica importante. Digo, esto hay que tenerlo en cuenta cuando uno construye un marco teórico. ¿Mm? Bien. Acá volvemos a trabajar sobre los distintos niveles. Me parece este cuadro que es bastante bueno. Es un cuadro que no es de mi autoría, sino es de Sautou, donde explica básicamente qué es lo que tenemos que lograr en el marco teórico, y después lo voy a mostrar un ejemplo de una investigación. Decíamos, planteamos en nuestro marco teórico supuestos paradigmáticos de cómo funciona la sociedad, ¿sí?, teorías generales, teorías sustantivas, y después también planteamos cuáles son las regularidades empíricas, o los conceptos observables. Acá lo que estamos hablando es de indicadores empíricos. Fíjense cómo el eje de la SI más arriba tiene mayor nivel de abstracción, y abajo de todo tiene menor nivel de abstracción. ¿Sí? Es decir, cuanto más abajo venís, hay una... ¿Ahí se escribió algo ahí, puede ser? Sí. Hay una X ahí, medio rara. Hay una X. Sí, yo toqué sin querer el lápiz y apoyé para subir y se marcó, Ah, profe. mirá qué bien. No sabía que podías escribir. A ver, Yo tampoco. pon otra cosa. Escribí otra cosa. Espera, a ¿Te ver. marca ahí algo? Ahí va, espera. Ahí está. Mirá. Bueno. Pobre cuadro de Sautou. Fíjense cómo ¿Lo vas la a parte compartir, de... profe, esto? ¿Cómo? Si lo vas a compartir, así después lo tenemos para Sí, sacar materiales. Ah, bueno. lo puedo subir. Más abajo del eje de la SI tenemos el espacio de medición, sería lo observable. ¿Ok? Y fíjate, vamos con el ejemplo que decíamos de Marina. Marina fue, observó la casa de Gadriana, y acá abajo, bien cerquita del eje de la X, estarían los conceptos observables que ella dijo. ¿Cuáles eran? La cantidad de chicos que participaban, la forma en que Adriana se comunicaba, ¿sí? Bien, ¿estaría la ropa que Adriana tenía puesta? No. No, claramente, pues no es un indicador de los conceptos que a nosotros nos interesan ver. ¿Sí? Bien. Esto voy a cortar acá y les voy a presentar una forma de más o menos... Esperen que tengo que compartir, porque si no, no van a venir acá.
Estamos. Compartir. Acá, compartir. Bien, ¿están viendo el Power? Sí, Sí. profe. Bien. Sí, sí. Este fue un trabajo de investigación, el primero que realicé en el marco de la licenciatura que hice en la Universidad Nacional de Luján, donde Nancy Gans fue mi directora de tesis. Acá no voy a entrar en detalle en lo que fue la situación problemática y demás, porque nos interesa hoy el problema de investigación, pero fíjense cómo a partir de este tema, que eran los estilos de enseñanza de los profesores de educación física, en los sectores de mayor vulnerabilidad social en la localidad de Luján, bueno, tenemos los primeros antecedentes. Esos antecedentes son los que yo les dije que tienen que buscar para esta próxima guía, que son investigaciones que trabajen sobre su tema. En este caso, o en mi caso, fue sobre la enseñanza de la educación física. ¿Sí? Bien, el objetivo general fue analizar los estilos de enseñanza de los profesores de educación física que se desempeñan dentro de la escuela primaria, en los establecimientos cuya población pertenezcan a los sectores de mayor vulnerabilidad social en la ciudad de Luján. ¿Qué le falta a ese objetivo? La descripción ¿Qué sería? y describir cómo eran las clases. No, pero le falta algo concreto. ¿El verbo? No, el verbo está analizar, está el concepto, dice A el ver. lugar, dice Sí. falta cuándo. Ah, el ¿Cuándo se año. hizo? El año. Bien. El año. Ahora, dentro del concepto estilo de enseñanza, en función del marco teórico que nosotros habíamos construido, encontramos que hay distintas dimensiones. Una dimensión sería los alumnos, y otra dimensión serían los docentes, ¿sí? Y otra serían las instituciones. Sí. Entonces nosotros definimos al estilo de enseñanza a partir del contexto, del docente y de los alumnos. Estas son las dimensiones que componen el objeto de estudio. ¿Sí? Sí. Bien, bien. Esto lo utilizamos a partir de Camacho y Noguera y otras lecturas que habíamos hecho. Bien. Y acá, de cada uno de estas dimensiones, construimos los indicadores. Es decir, ¿qué me interesa a mí ver del docente? ¿Me interesa ver cómo se viste? No, me interesa preguntar por el objetivo de su práctica, por el contenido que elige, qué estrategia de enseñanza desarrolla y el tipo de liderazgo que emplea. Estos indicadores son indicadores que nosotros construimos en función de las definiciones teóricas que utilizamos en el marco teórico. ¿Se entiende? Ujú. Y de los alumnos, ¿qué me interesaba ver? Si se llevaban zapatillas Reebok o Nike, no. Las características No. grupales, los mecanismos de comunicación y la forma de comunicación entre ellos. Entonces, acá definimos, por ejemplo, cuáles van a ser las técnicas de recolección de información, entrevistas, observación no participante, discusión grupal, encuestas. Y este cuadrito, el cuadrito que quería llegarles. Este cuadrito se llama operacionalización de la variable, que es la última parte del marco teórico que Sabino nombra también en el capítulo 5. ¿Qué significa esta palabra de operacionalización? Bueno, digamos, si tenés que operar a la variable y encontrar la partecita más chiquitita, y lo que encontrás es el indicador. Entonces fíjense cómo acá tenemos. El concepto que a nosotros nos interesa era estilo de enseñanza. ¿Sí? Sí. Es el concepto central de nuestro problema. ¿Ok? Ujú. Bien. Cuadrito. A partir de las definiciones teóricas, nosotros encontramos tres dimensiones: la del docente, el contexto y los alumnos. Y del docente, ¿qué nos interesaba? Bueno, el objetivo de la práctica, el contenido y estas cosas que habíamos dicho. Entonces, fíjense cómo acá en una columna tenemos todos los indicadores que vamos a observar. Que vamos en realidad a pesquisar, vamos a ver esta palabra mejor.
Profe, ¿cuál es la columna esa que está diciendo? Indicador, Sí, la columna... el cuadrito. ¿Ven Tenemos el cuadrito en ustedes o pantalla, no? No, no, solo vemos la tenemos 1. la 1 del trabajo de investigación. O Ah, sea, ¿nunca más sería como... avanzaron? No, 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 Ah, yo estaba acá pisqueando como un ahora campeón. sí. ahora sí. ahora vemos control de indicadores. Ahí está. Por eso yo no ¿Ahora? entendía la pregunta. Está, listo. ¿Sí? Ahí está, ahora sí. Bien. Control de Si yo indicadores. voy para atrás, ¿ustedes ven esto también? No, ¿Qué cosa? estamos en control de indicadores, profe. Ah, qué macana, que no me deja. ¿Sigue en blanca la pantalla? No, están en control de indicadores. Sí. Exacto. Sí, está el cuadro, pero no se ve nada. Vamos a hacerlo así entonces. ¿Ahí sí ven? Sí. Bueno. Ahí está. Tenemos el concepto, ¿sí? La dimensión Sí, ahora sí. y el indicador. Y fíjense, la siguiente diapositiva, es esta que está acá, ¿también la ven? Dice control de indicadores. Sí, Sí. Bien. la amarilla. Claro, que tenemos entrevista al docente, entrevista al directivo, encuestas. Sí, sí. Igual yo lo puedo agrandar con zoom desde la pantalla y lo voy corriendo, por eso hoy pinté sin querer. Perfecto. Fíjense cómo acá lo que hicimos fue ver qué cantidad de veces nosotros interrogábamos por ese indicador en cada instrumento. Esto es un control, un cuadro de doble entrada, ¿sí? Donde de un lado tenemos los indicadores y en el otro lado tenemos los instrumentos. Mejor dicho, las técnicas de recolección de información. Entonces, por ejemplo, en el objetivo de la práctica al docente, ¿en dónde se lo estoy preguntando? Bueno, se lo estoy preguntando 2 veces en la entrevista que le hago a él, ¿sí? Una vez lo voy a inferir, o se pone que la observación, vos estás viendo cada indicador una vez, y en la discusión grupal con los alumnos. Entonces, por ese indicador, ¿cuántas veces lo interrogué? En total, 4. ¿Se entiende? Sí, Y sobre el contenido de la clase, ¿cuántas veces pregunté en mi investigación por ese indicador? 5. 5 veces. ¿Sí? Está bien. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos permite llegar a esto, que es triangular ese indicador. Es decir, el tipo de liderazgo que nosotros lo vemos en la entrevista al docente se lo preguntamos en la pregunta 5 y 6. En los alumnos en la pregunta 8 y 3 y en la observación de campo, nos permite construir el valor más preciso de lo que sucede en la realidad. Bien. ¿Sí? Imagínate que solamente le preguntamos al profesor. Y el profesor dice, no, bueno, yo soy súper participativo, los incluyo a todos, y si vos vas Claro. y pasa otra cosa, ¿se entiende? Le da una nota, por ejemplo, Sí, sí. claro. Sí. Exactamente, por eso es importante la definición o nuestro marco teórico de los indicadores. Es un proceso difícil, no les voy a mentir, es Sí, algo que verdad. tenés que escribir, que tenés que pensar, sobre todo a partir del concepto, en este caso estilo de enseñanza, buscar las dimensiones y los indicadores. Esto es lo que Sabino llama operacionalización de la variable. Bien. ¿Ok? Sí, sí. Bien. Entonces, en la guía que van a tener para subir hoy, mejor dicho, hoy hasta el jueves que viene, van a tener que empezar a buscar antecedentes de su problema de investigación. Ya cada uno y cada una debería tener, con algunas modificaciones más o menos, su problema de investigación y su objetivo. En esta guía 3 lo que van a tener que hacer es citar 3 antecedentes, es decir, buscarlos y citarlos, pero desarrollar y analizar uno, nada más. Si no, es mucho trabajo. En la guía 2.
En la guía 2, perdón, tal cual. Y en la guía 3 va a ser lo mismo, es decir, se suma la guía 1 más la guía 2, pero van a tener que empezar a desarrollar muy incipientemente el marco teórico. No van a tener que hacer una monografía de 20 páginas, ¿no? Pero al menos dejar en claro desde qué autores y qué perspectivas están ustedes entendiendo y definiendo su objeto de estudio. Bueno. Sí. Bueno, damos por finalizada la clase antes que el Zoom nos corte. Y si quieren, ahora la vuelvo a levantar y así charlo con Adriana y con Marina respecto a su trabajo. Bueno, listo. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Bueno, Chao, chicas. Chao, chicas. nos vemos. Chau, chau. Nos vemos. Chao.